Boca sucia. Liberando palabras. ¿Qué? Con la conducción de Nadia Pesina. Y la participación de Romina Toranzos y Damián Martínez. Una realización de integrantes del programa de Géneros y Sexualidades de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes las personas que nos están escuchando. Otro día más, otro lunes más que comienza hoy con un poquito más de sol en la ciudad de Río Grande. Parece que se vienen las nubes, está fresco, pero es una mañana súper agradable después de esta semana tan movidita que tuvimos. No me queda otra que saludarles a mis compañeras y mi compañero que está acá. No me queda otra porque, no solamente porque me acompañan, sino porque quiero que ya hablen. Que ya nos larguemos a hablar, Sí, ¿eso sí, es lo que sí. querés? ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, Nadia, acá esperando y viendo las nubes, a ver si de verdad empieza a nevar o no, a ver qué pasa en esta ciudad de Río Grande hoy, 14 de agosto. Damián. Buenas tardes, chicas compañeras acá en la mesa. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, lectores y lectoras de Boca Sucia. Qué semana movida que tuvimos, ¿no? Principalmente las últimas horas fueron como bastante complejas. Sabemos que están cansadas y cansados de escuchar respecto a las elecciones. Nosotras no los vamos a molestar el día de hoy con eso. En este programa no vamos a tratar el tema de las elecciones. Boca Sucia no habla de elecciones. No, sí va a hablar, La por emisión supuesto. de hoy de Boca Sucia. La emisión de hoy justamente no va a estar Justamente sobre hoy no va a ser sobre las elecciones, vamos a tratar algún otro tema que pasa frecuentemente los domingos al cual le debemos prestar mucha atención, que tiene que ver con género y deporte. Pero antes de pasar a nuestro tema, me parece que también está bueno hacer un repaso de lo sucedido en la semana que pasó. Tenemos que lamentar el transfemicidio de Aylén Gómez, una joven tucumana que fue asesinada el fin de semana, el pasado sábado. También tenemos que, repensar en las prácticas de la democracia argentina. Esto lo vamos a tratar, como dijimos, en algún otro programa. Hoy sí tenemos que tener en cuenta estas pequeñas cosas que han sucedido, o estas grandes cosas que han sucedido, mejor dicho, en la semana, y que nos deben ocupar y preocupar, por supuesto, todos los días de nuestra vida. También, como escucharon, quienes hayan conectado la radio hace poquito, les recomiendo que sigan escuchando la radio, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde se publicita el 31 encuentro de mujeres que se va a realizar en la ciudad de Resistencia. Este 31 encuentro es en la ciudad de Resistencia, como decía, y es en el mes de octubre. Así que quienes estén interesados sigan escuchando en la radio, que van a poder escuchar ahí la publicidad del 31 encuentro. Y para quienes se quieran comunicar con nosotros para hablar de este tema tan interesantísimo que nos convoca el día de hoy, ¿a dónde pueden hacerlo? Bueno, pueden llamarnos al teléfono fijo y contactarnos y contarnos dónde están y qué están haciendo. Y nuestro teléfono es el 426-130. También estamos en internet www.untdf.edu.ar radio en vivo. De esa manera entran directamente a la radio. Y si quieren tener una relación así un poco más y de vuelta, más frecuente con nosotros, ¿cuáles son nuestras redes sociales, Dami? Bueno, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y en Twitter estamos como @radio UNTDF. Recuerden, ¿no? UNTDF o UNTDF es la sigla de nuestra universidad. Les recordamos que el programa de hoy se va a volver a transmitir el sábado a las 12 del mediodía, por si te tenés que ir a preparar la comida o tenés que ir a dormir la siesta, quizás, lo podés volver a escuchar. Trabajar. O a trabajar, sí. Y si estás con poco tiempo y te quedaste con ganas de escuchar el programa entero, lo podés volver a escuchar desde nuestro canal en YouTube. Búscanos como FM 106.9 Radio UNTDF. Entonces, habiendo dicho todos los medios, los contactos que
que tenemos para mantenernos comunicadas y comunicados con los fieles oyentes, vamos a dar comienzo a este programa del día de hoy. Boca sucia. Ya no hay problemas. Ahora son desafíos. Bien, decíamos que el tema de hoy es género y deporte, ¿no? Yo ayer estaba recuperando los domingos, no sé si en sus casas pasaba también, de que los domingos hay alguien, por lo menos, una persona, puede ser varón o puede ser mujer, usualmente es un varón, quien está prendido a la televisión mirando o fútbol. Algún amante del o fútbol. Carreras también, mucho, ¿no? Al mediodía, las carreras. Cada Exactamente. deporte tiene su horario, además. Sí, sí, tal cual. Entonces se planteó como esta posibilidad de hablar de género y deporte. Para pensar el género de deporte tenemos que hablar justamente, retomar esta diferencia que hacemos siempre respecto al sexo y al género, ¿no? ¿Qué significa ser varón o ser mujer si estamos hablando del sexo o el género? Pensar las diferencias sexuales en el género, en el deporte, implica reconocer los cuerpos de varones y mujeres como diferentes, ¿no? Hay diferentes características hormonales, hay diferentes características físicas, ¿no? Esto de la fuerza. Si bien hay muchos varones, digo, esto no es, no sé si es puntualizable, ¿no? Hay muchas mujeres que son más fuertes que muchos varones. La capacidad física, la capacidad muscular de los varones es diferente de la de las mujeres, ¿no? Entonces, partir de esa diferencia es partir del reconocimiento de la posibilidad de deportes diferenciados, ¿no? Y de actividades físicas, quizás no le llamemos deporte porque por ahí no toda actividad física es considerada en el común denominador como un deporte, pero sí reconocemos como diferencias en ese sentido. Yo quiero hacer una especie de ejercicio. Si yo les digo ahora, gimnasia rítmica, ¿qué se les viene? ¿Un varón o una mujer? Niñas bailando, Mujeres, saltando. sí. Bueno, y si les digo rugby, Hombres, Varones. sí. bueno, De espaldas amplias. eso tiene que ver con una construcción de género, ¿no? ¿Por qué hablamos de género y no de sexo acá? Porque son las características que nosotras asociamos a varones y mujeres de acuerdo a su sexo biológico, ¿no? Entonces, asociamos que por ser más sutil, más livianas, más elásticas, las mujeres Claro. están preparadas para llevar adelante la gimnasia rítmica, Lo que ¿no? la sociedad o la historia ha llamado el sexo débil. Claro, todas las características estas asociadas al sexo débil llevan a pensar de que las mujeres están aptas para hacer determinados deportes y no otros. Lo mismo sucede con las características de los varones, ¿no? Si una piensa en un varón jugando rugby, imagina un varón corpulento, con buenas piernas, con poco cuello, fuerte, vigoroso, ¿no? ¿Es un estereotipo eso? Pienso. Pues, ¿No es bueno, un estereotipo? eso tiene que ver con los estereotipos, casualmente, ¿no? Los estereotipos de género que se asocian no solamente hoy el tema que nos toca es el deporte, ¿no? Pero los estereotipos existen en todos los ámbitos de la vida de las personas. En el caso del deporte, ¿qué pasa si vemos cuando vemos las mujeres, por ejemplo, que hacen tiro de jabalina o tiro de disco, ¿no? Que tienen unos brazos bien desarrollados, unos cuerpos bien fortalecidos. Se tiende a pensar de esa mujer como con el estereotipo de marimacho, ¿no? De marimacho, varonera, o esas características como que sos poco femenina, ¿no? Incluso igual pasa con los varones que practican, no sé, natación o que practican deportes donde el desarrollo muscular es menos exigente. Sucede que lo llaman afeminado o femenino. Sí, o estoy pensando por ahí si bien es una expresión artística el ballet, digamos, pero que requiere un gran entrenamiento físico, muchas veces también, ¿no? Se adjudica o que es solamente para mujeres o para varones homosexuales, ¿no? Digamos, ese prejuicio que gira alrededor de la danza en general.
Sí, habría que preguntarse aquí también qué pasa entre los adolescentes, ¿no? Cuáles son las ideas y los conceptos que circulan entre ellos a la hora de elegir esas actividades, ¿no? Por supuesto. ¿Están condicionados, me pregunto? Y de hecho, una de las características que tiene la posibilidad de analizar las prácticas deportivas o la actividad física con perspectiva de género es ver cuáles son las actividades físicas que se recomiendan para varones y para mujeres diferenciadamente. Yo no sé si sabían, yo les tiré el dato recién antes de comenzar el programa, pero hay una liga femenina de rugby. Antes de ayer yo no sabía que existía la Liga Femenina de Rugby, porque tendemos a no solamente a pensar de que el rugby es un deporte masculino, sino que además la visualización, y acá nos metemos en otro tema que tiene que ver con el periodismo deportivo, la visualización del equipo de rugby de la Liga Nacional es la de los Pumas. No pensamos en las Pumas. No sé si se llaman las Pumas las chicas, pero... Acá en Argentina decís Puma que existe acá en esa liga. Argentina, sí. Bueno, de hecho esto de marcar el adjetivo femenino al nombre Claro, del deporte, la ¿no? necesidad de decirlo. Cuando hablamos de fútbol femenino o de básquet femenino o de rugby femenino, no hacemos... Vóley femenino. Claro, no usamos el adjetivo femenino cuando hablamos el adjetivo masculino cuando claro. hablamos de fútbol. Nosotros, el año que viene hay un mundial de fútbol. Si yo pregunto, ¿masculino o femenino? No, claro. digamos, no existe esa posibilidad. Siempre que estamos pensando en el deporte, lo estamos pensando exclusivamente masculino. Por eso esta mención o esta aclaración que da el adjetivo femenino cuando hablamos de, en este caso, el ejemplo que daba Nadia, del rugby femenino. Y como decía anteriormente, también tiene que ver con la visualización o la publicidad que tiene en el periodismo deportivo las prácticas de deportes practicados por mujeres, ¿no? Ayer estaba haciendo como una revisión de cuándo aparecen las mujeres en la escena del periodismo deportivo, y fue en 1991. El nombre de la primera periodista que tiene un segmento, ni siquiera va a hablar de fútbol, pero tiene un segmento en un programa deportivo, es Eili Giovanelli, que es lo que se puede decir la primera mujer de periodismo deportivo, quien tenía una columna de natación en un programa de radio, y bueno, fue la primera en hacer una entrevista en los vestuarios. Y más allá de que haya sido la primera mujer en hacer una entrevista a varones en un deporte tan reconocido masculinamente como es el fútbol, ella siguió como profundizando en su carrera, tratando de dar pie y dar a conocer que las mujeres también pueden hablar de fútbol, y no solamente como preguntando. Ella se molestaba porque le hacían hacer preguntas como ¿qué tal fue tu gol? O ¿cómo te sentiste en la cancha? Desde el lugar de la ignorancia, digamos. Pero pero no podía hacer comentarios, no podía hacer, porque siempre están desvalorizados. Lo mismo sucede en el caso de Ángela Lerena, que también es una periodista deportiva, o de Cecilia Pirolo, que son periodistas deportivas actuales, ¿no? Después, la referencia que tengo es de Eglis Giovanelli, que fue en 1991 la primera mujer, o sea que tenemos menos de 30 años, a ver, ayúdenme a hacer la cuenta, un poquito más de 30 años, digo, de mujeres participando en el periodismo deportivo. Y no solamente eso, sino que la práctica, la incorporación de las mujeres a las competencias, a los sistemas de competencias, también fue muy tardío. Ayer también recopilando un poco la historia de los Juegos Olímpicos, me encontré con que las mujeres no podían ni siquiera ir, las mujeres casadas no podían ni siquiera asistir a los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, no podían asistir. Y la incorporación de las mujeres a las Olimpiadas fue recién en 1928 aproximadamente, no recuerdo exactamente si fue en 1928, pero sí antes de después de 1900 y antes del 1000. Sí, llama la atención esto. 1950. Recuperando lo que comentabas de la periodista deportiva, ¿no? ¿Quiénes son las voces autorizadas para preguntar, ¿no?
quién posee el conocimiento del deporte. Ahí es el varón únicamente el que sabe de deporte, entonces está autorizado a hacer preguntas a otro hombre acerca de ese deporte que practica, o puede una mujer encontrarse ahí en igualdad de condiciones, digamos, para formular una pregunta. Y quienes también ocupan los espacios de poder en cuanto a las organizaciones y las instituciones, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones de fútbol de los distintos países. ¿Habrá mujeres? ¿Alguna mujer llegará a ser presidenta de la FIFA, por ejemplo, alguna vez? ¿Qué pasa con los ministerios de deportes? Bueno, ahora nosotros tenemos un ministerio de Educación y Deportes. ¿Ese espacio de poder será ocupado alguna vez por una mujer? ¿Hay ministras de deportes en los distintos países, por ejemplo? Claro, esa es una pregunta fundamental, es una pregunta que merecemos hacernos y pensar no solamente en los lugares de poder institucionales, sino también en los básicos, entrenadoras. Árbitras. Bueno, árbitras también es un dato muy interesante porque fue también en 1996, tuvo que, no sé si recuerdan el caso, yo no lo recuerdo porque no lo conocía, pero Florencia Romano fue la primera mujer árbitro de nuestro país, que tuvo que encadenarse en las puertas de la AFA porque no la dejaban acceder al puesto de referee. Ni siquiera teniendo los conocimientos, habiendo hecho el curso, Grondona en ese momento le dijo que no era un lugar apto para mujeres, lo judicializaron, no recuerdo exactamente de qué instituto le bajaron la normativa, la directiva, mejor dicho, de que tiene que incorporarla, y dice, bueno, la vamos a incorporar, pero va a tener las mismas condiciones que cualquier otra persona. Y era evidentemente lo que estaba pidiendo, que ella reclamaba, claro. Florencia Romano. Ella dio su pitazo inicial el 4 de abril de 1998 en un partido entre Victoriano Arenas y Muñiz, de la categoría Primera D. Victoriano Arenas y Muñiz. Es un dato que calculo que... Yo hacía natación en el Club Muñiz. Bueno, te suena entonces. Claro, bueno, alguien conoce el Club Muñiz. De la Primera D, tampoco sabía que existía esa categoría. Yo no soy la persona más futbolera del mundo, pero sí me interesa reconocer estos espacios que quedan también por disputar, ¿no? Hay mujeres que se van ganando de a poco, además, ¿no? Hay mujeres que sí lo lograron, o incluso equipos que sí lo lograron. Si tenemos que pensar en las Leonas, ¿no? En la figura de Luciana Aymar, en Gabriela Sabatini, que afortunadamente creo que fue Gaudio quien dijo en un programa haciendo referencia a que había sido la primera persona en haber ganado 2 Grand Slams seguidos, y no, la primera persona había sido Gabriela Sabatini. Ahora en el corte voy a buscar eso para darles la información precisa. Gaudio sería entonces el primer hombre que obtuvo... Claro. Algo así como 2 Grand Slam. Ya les voy a buscar la nota precisa, porque muy interesante que los compañeros varones reconozcan la importancia de sus compañeras mujeres en la práctica deportiva. Y además, pensemos que no solamente esta diferencia de género pretende o posibilita la separación de deportes, vóley femenino, vóley masculino, sino que también existen deportes mixtos que no se dan a conocer como deportes mixtos. Si bien en muchos de estos hay categorías de masculino y femeninos separados, también hay deportes que se practican conjuntamente entre varones y mujeres. Casualmente hay un deporte que fue creado con esta intención, que participen varones y mujeres en igualdad de condiciones. Este deporte es el korfball. Nunca lo había escuchado en mi vida. ¿Korfball? Korfball, sí. Fue creado en Suecia en 1950, creo. Y fue creado con la intención de que participen varones y mujeres por igual. Es una especie de básquet. Y hablando de básquet, no me quiero ir sin destacar de que las mujeres de la liga femenina, no, yo le digo liga femenina, pero no es, las mujeres que compiten, la selección de básquet nacional, ahí está. La selección femenina de básquet, exactamente. debe ser el nombre exacto.
Han ganado el día de ayer, han quedado en segundo puesto las medallas de plata por la Sudamericana de básquet femenino. Por si no lo sabía usted, señora, señor, que se ha quedado ayer mirando la televisión, estaba en el partido sucediendo. Deportes mixtos, hablábamos recién, equitación, los deportes de motor, hay un montón de crecimiento de participación de mujeres en el turismo carretera, en Fórmula 1, el regatismo también es un deporte que se puede practicar entre varones y mujeres, el tejo y el softball. El tejo me encanta, creo que si quieren armamos un equipo, un equipo... Podríamos. ¿Ajedrez? Mixto, ¿Está en la lista? Ajedrez no es mixto, compiten separado. Bien, acá nos informan que hay gente experta que Sí, podría sí. conformar la liga. Acá nos dice nuestra operadora que se suma al equipo de tejo, masculino y femenino. Hacemos un campeonato acá. También me gustaría resaltar que en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el área de deportes tiene los entrenamientos mixtos. Salvo me dijeron ayer el profe Jorge, me dice que salvo en fútbol de salón, papi fútbol, que le llaman, no hay mujeres porque, y esto pongo puntos suspensivos, porque no hay mujeres interesadas en practicarlo. Digamos, porque no se anotó ninguna No de se las anotó chicas, nadie. pero Así que a las chicas que nos están escuchando podría también haber. pueden anotarse, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Yo no puedo con las pelotas, no puedo. Me encantaría, pero no. Y así que Alguna bueno, mala experiencia seguramente, Nadia, no, en alguna soy clase mala, de educación simplemente física. soy mala. Sí, muy mala en el deporte. Claro. El tejo puede ser, tengo puntería, así que vamos con el equipo de tejo nosotras, pero vamos a invitar a todas las personas, a todas las mujeres que participen de este Papi Fútbol para poder cantar We Are the Champions de Queen.